Todos los jueves, nuestra tecnología Podcast 10.000 nos traslada a El Martínez. Un podcast bar sabrosón y simpaticón. Una colaboración de Rainbow Lobster. Síguelo en elmartinez.net. También en Facebook e Instagram como El Martínez. O suscríbete en Spotify, Apple o donde lo estés escuchando en este momento. El Martínez. Felicidad auditiva en cápsulas de 100 miligramos. Martínez 100%. Esto es El Martínez. Esa noche llegó François con un coreógrafo, había puesto una iluminación particular y estaba convirtiendo al Martínez en un lugar donde había una experiencia inmersiva para recibir a este gran personaje. Hoy es el productor de los musicales de culto en la Argentina, con su compañía del Campo Global, después de haber sido uno de los creativos más premiados del país, con más de 90 Leones de Cannes, incluyendo un Grand Prix. Fundó la mítica agencia del Campo Saatchi & Saatchi, que se mantuvo en la tabla consolidada Top 10 del Gone Report por 17 años seguidos y que fue semillero de grandes publicistas argentinos que hoy lideran agencias de todo el mundo. Comenzamos hablando precisamente de esta reinvención que tuvo cuando, en medio de un año de non-compete, decidió darle un giro totalmente diferente a lo que venía haciendo. Siempre tuve, en general, es un tema de ganas y de deseo. Que no sé, habré nacido con eso o lo habré heredado, no sé eso. Y sí creo que si algo se me mete, o si algo se te mete en la cabeza y vos tenés un pálpito de que eso está bueno y te gusta y te late, y creo que es como una obligación hacerlo. Y yo creo que el teatro o las artes escénicas a mí en un punto me ordenaba descubrir algo nuevo, algo que para mí era como una novedad. Bueno, surge este tema de que a mí me divirtió el ponerme a adaptar teatro en este caso, y el tiempo muerto de los aviones, de los vuelos largos, de los delays, de los aeropuertos, también podían estar buenos si yo me ponía a adaptar y encontrarme con una cosa nueva, digamos, con algo que fue nuevo. Comenzamos hablando de Casi Normales, una obra que en inglés se titula Next to Normal, que se había ganado el Pulitzer y que él decidió llevar a la Argentina y hacer la adaptación que se convirtió en la más exitosa y duradera del mundo. Todos somos casi normales, o ser normal no es tan normal, que formaba parte de una canción, porque yo lo metí dentro de una canción, porque me pareció lo más parecido a un eslogan. Yo había descubierto una obra que me había gustado mucho, que era Next to Normal. Al principio no la produje yo esta obra, hice la comunicación, los derechos eran míos, hice la adaptación y me empezó a gustar mucho. Me gustó mucho el proceso de trabajo, la obra empezó a andar muy bien y la gente empezó a responder mucho. A ver, yo creo que dentro de lo que es Next to Normal, que se hizo en muchos mercados, en muchos países, no hubo país más fuerte que Argentina. Me contó también de lo que significa haber llegado a un lugar tan alto, digamos, en la cadena corporativa publicitaria, y de lo que significa a veces alejarse de lo que más nos gusta cuando empezamos en esta carrera, que es la creatividad. Cuando yo me voy de Saatchi & Saatchi y tuve un non-compete de 2 años casi, y ese non-compete no podía trabajar para marcas, no podía trabajar en publicidad, pero perfectamente podía trabajar en artes escénicas. Y básicamente me permitió desarrollar con los autores originales de Next to Normal una idea inmersiva donde llevamos a la obra, donde integramos a la gente, a la historia, al público. Era un estudio original de televisión en Barcelona,
evidentemente también la gente va al teatro a buscar otras cosas beyond entertainment. Hablamos también de Querido Evan, que es la obra que estrenó este año, que habla de los trastornos de ansiedad en la adolescencia y que es una obra a la que vienen padres e hijos a un mismo teatro que además se convirtió en una experiencia inmersiva. Para mí lo que tienen en común es algo que yo definitivamente traigo a la publicidad, que es cuáles son las temáticas que te permiten generar una marca. Para mí, los pañales Pampers desarrollaban una comunidad de padres. PlayStation era otra comunidad, un vínculo con la gente, como un vínculo de amor y de respeto, casi como un vínculo que uno establece de una persona con otra persona. Yo lo que sentía que todas estas obras trataba de encontrar, bueno, ¿cuál es el vínculo que se puede desarrollar entre esta obra / marca con la gente? No podíamos no hablar de La Guerra de las Superficies, que ella es un clásico en su carrera, y me contó cómo nació y cómo se produjo esa linda idea. Yo creo que ahí coincidió mucho con una tendencia que estaba en la industria y en la publicidad, que estaba muy liderada por quien era mi jefe en ese momento, que era un australiano, Bob Isherwood. Nos planteaba esta necesidad de salir a buscar las ideas bigger than us, ideas más grandes que avisos. Nos challengeó mucho a los que éramos, te digo, sus creativos en aquel momento. Cuando surge esta idea, a mí esto me parece que definitivamente hay que hacerlo. Mi madre dice que esto surgió porque yo dibujaba mucho tenistas. Bueno, un día estaba aterrizando en Miami y veo un estadio de béisbol y veo pegadita la tierra y la tierra ahí naranja al lado del césped, ¿no? Entonces vi eso y dije, esto es una cancha de tenis mitad y mitad. Y la batalla de las superficies ese día salió en las portadas de los diarios de todo el mundo. Y terminamos hablando de los hijos, de cómo a veces uno los inspira, pero sobre todo cómo nos inspiran ellos a nosotros a encontrar lugares que ni siquiera nos habíamos imaginado que la cosa podía arrancar. El punto en común que yo tenía con Manuela mucho era el teatro. En el colegio le permitían que cuando yo estaba trabajando en Nueva York especialmente, digamos, ella pudiese venir conmigo, y el teatro era el lugar donde nos encontrábamos mucho, ¿no? Y veíamos cosas, muchos títulos y demás. Y yo creo que ella fue una gran motivación para mí. El hecho de que Así Normales haya estado 10 años en cartel, ¿no? 10 años en parte también tiene que ver con Manuela y con la satisfacción que a mí me generaba compartir este proyecto con ella, digamos. Era un gran estímulo para mí, yo qué sé. Así que bueno, sáquense esa champañita y vamos a probar un trago nuevo que yo honestamente no conocía en mi ignorancia. Así que, por favor, pongan su copita por acá entre todos. Sí, flaco, tú también, flaca, ponla todo eso, como así, comunitariamente, para recibirlo, porque él es Pablo del Campo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Todo muy bien, amigo. Bien, por suerte. ¿Tus cosas? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás vos? Todo bien, amigo. Qué lindo vernos un rato. ¿Y te agarro? ¿Estás en Buenos Aires ahorita? Estoy en este momento, sí, estoy en Buenos Aires en este momento. Yo estoy en Los Ángeles, sí. Acá en Los Ángeles. Pero ya en un ratito ya no. En un ratito vamos a estar en la Costa Azul. Mira, ¿qué vas a hacer? No, nos vamos, tú y yo. Nos vamos con la tecnología Podcast 10.000, nos vamos a tomar un trago allá al Martínez. Muy bien, vamos para Martínez, ¿no? Claro. Oye, bueno, yo digo que entonces para ponernos más rápido, vámonos, ¿te parece? Nos vamos ahorita de una vez, Pablo, vámonos a tomarnos un traguito allá. Dale, vamos para... Vamos, venga, vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
Ay, aquí estamos. Pablo, mira, qué belleza, ¿no? Muy bien, sí. Qué día tenso hoy de competencia. Día tenso, exacto. Oye, ¿qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a tomar? Cuéntame. Y mira, un Key Royal podría ser. Key Royal, fíjate que esa no la tenía. François, Key Royal aquí. Ya, Key Royal. ¿Y ese cómo es? Pues yo no lo conozco. Key Royal es un champagne que viene con un zumo, un jugo de durazno. ¡La! Que Es clásico del festival, digamos. no, bueno, ni hablar, ¿ves? Esos son el tipo de cosas que hay que hacer cuando uno está con gente como tú que se aprende. Tráeme 2, sí, que te traiga aquí la botella y ponte aquí el juguito. Oye, Pablo querido, cuéntame una cosa. Felicidades por esa transformación, reinvención, y ahora dedicado a la dramaturgia y a las tablas. Ok. Sí, un poco así. Qué lindo, ¿no? Qué interesante cómo de pronto puedes agarrar y decir, mira, tengo este momento de creatividad. O sea, estabas un día en Londres viendo una obra, ¿no? Y de repente llegas y, bueno, inspirado además por tu hija, que también que es actriz, y de repente dices, vamos a ser casi normales, vamos a hacerla en Argentina, me voy a llevar esta obra y a ver, y te lo pregunto porque tú eres un tipo que de repente siempre se ha metido algo en la cabeza, va y lo hace, ¿no? Alguien más puede decir, ay, qué lindo sería traerse esta obra y corte A. Tú no solamente te la llevaste, sino que además fue un hitazo. Cuéntame un poquito cómo fue ese cambio. Y a ver, yo creo que las cosas... a mí una vez Ángel Collado, que era el número 1 de lo que era Nazca, digamos, del Nazca Sachi. Ángel vivía en New York, pero bueno, fue el que hizo todo el desarrollo de Nazca, de FNazca, de lo que fue luego del Campo Nazca y muchas otras agencias. Algo que decía, digamos, Ángel en ese momento era que Dios dirige el tránsito. Digamos, o sea, no, es como que él planteaba que de repente uno puede tener como un montón de planes y de ideas y demás, pero hay cosas que van ocurriendo y porque van ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido, pelearse con eso me parece complicado, ¿no? Pelearse con hacia dónde te va llevando y hacia, digamos, el mundo, tu mundo, digamos, y las cosas que... Yo lo que sí creo que siempre está bueno acompañar lo que es el deseo y lo que es acompañar las ganas, ¿no? Y sí creo que si algo se me mete o si algo se te mete en la cabeza y vos tenés un pálpito de que eso está bueno y te gusta y te late, y creo que es como una obligación hacerlo, ¿sí? O sea, no hacer, me parece que es un poquito, no sé, a la larga te puede generar frustraciones. Decía, hay una divina, una frase divina de Sabina, del cantante, sí. ¿no? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Wow, es brutal. Es brutal. Tremendo. Es tremenda esa frase. Como que realmente te lleva esta cosa así, mira, quedarte con las ganas de hacer algo y poder hacerlo y no hacerlo. Y haber tenido la posibilidad, porque estás de acuerdo, Pablo, que, a ver, barreras hay muchísimas, cosas que van a pasar mal son un montón, gente que te va a decir, estás loco, o sea, realmente vas a hacer eso, pero me gusta mucho eso que dices, que es escaparle a la frustración, ¿no? O sea, escaparle a esa nostalgia peor, ¿no? Claro, decir, che, verá, y si lo que quiero hacer y no lo hago porque no me animo, porque tengo miedo, porque me aparecen otras prioridades u otras obligaciones, ¿no? A ver, yo, la verdad que todo el comienzo mío con Casi Normales coincidió fuertemente con trabajar activamente en una agencia y en un rol global que estaba buenísimo,
que estaba muy muy bueno, pero que por otro lado me pasaba que me alejaba cada vez más de Buenos Aires. A mí me gusta Buenos Aires. Ok. Pero la realidad que yo sentía que estaba en una gira de, como yo te dijera, una gira de los Stones, ¿sí? O una gira de, no sé, de una banda, pero una gira que no tenía como una gran lógica, porque cuando los Stones vienen a Latinoamérica y pasarán por Chile, seguirán por Buenos Aires, seguirán para, no sé, Brasil, terminarán en México, pero esa es la gira, digamos, ¿no? Y lo que era mi gira y mi gira crónica era, bueno, en este momento estoy en, no sé, General Mills en Minneapolis, claro, y mañana HSBC en Londres. Sin sentido, así que... Claro, y después estoy en Cincinnati en Procter, pero y cuando en realidad dije, pero pará, estoy en Cincinnati en Londres, estoy en Cincinnati en Procter, hace 10 días estaba en Minneapolis, o sea, relativamente cerca, pero en el medio clavé Asia, ¿no? O Australia. Claro, era como una cosa que por un lado me generaba algunas cosas lindísimas y una globalidad que yo siempre celebré, porque a mí el mundo me encanta. Claro. Me encanta, pero por otro lado me generaba un vértigo muy grande. Y también te pasaba otra cosa, o me pasaba a mí una cosa, que era que generalmente los roles o lo que era mi dirección creativa global, había dos cosas que a mí no me encantaban. Una era que empezás a ser medio como un embajador, ¿no? Medio como un Mickey Mouse que está haciendo un lugar. Una figura que no sé, 3 conceptos, pero después te fuiste. Y el otro, tu cliente, se quedó motivado, se quedó pensando que vos ibas a estar siguiendo ese lineamiento, pero vos al otro día estabas haciendo otra cosa completamente diferente en otro lado del mundo, ¿no? Eso a mí me generaba mucha frustración. Y la otra frustración que me generaba era la de perderme el proceso creativo. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Porque la política me imagino bueno, me imagino también lo he vivido un poco, esa cosa que te empieza a consumir, ¿no, Pablo? Y de repente es más el meeting y otra vez el Zoom y hay que responderle y tal, y de repente todo lo que realmente te atrajo de este negocio se empieza a consumir y se vaya allá abajo, ¿no? Y yo perdía esa posibilidad de estar dentro del proceso creativo. Claro. ¿No? Siempre lo que más me divirtió era el proceso creativo. A mí siempre me divirtió mucho más la agencia para adentro que la agencia hacia afuera, ¿no? Claro. O sea, todo el trabajo interno de la agencia, generar equipos de trabajo, trabajar con estos equipos, ver el pase de gol que yo les podía dar a los equipos. Claro. La gente creciendo, que te traía una idea nueva, ¿no? Creciendo, generar nuevos talentos. Ojo, presentar me gustaba, o sea, presentar campañas era una cosa que me gustaba. Siempre igual sentía que mi trabajo era más lindo de la agencia hacia adentro que para con los clientes. Y nunca fui la persona más políticamente hablando ideal. Sé que hay colegas míos que son espectaculares, que son muy buenos creativamente, pero que también son fantásticos a la hora de estar y tienen una linda vocación junto a los, ¿no? Yo sí me llevo bien con los clientes, o me llevaba bien con los clientes, pero no es que yo sentía, o yo le decía al cliente, te juro que mi tiempo es mucho más valioso adentro de la agencia que con vos, ¿no? Bueno, y claro, tiene lógica, porque al final adentro de la agencia es donde se está cocinando el producto que estás comprando. Esa es la idea. Y yo un poco lo que sentí era que todo eso lo estaba perdiendo. Sí, lo estaba perdiendo y está en una posición muy linda, muy deseada, y perdiendo varias cosas. Una era también estar en Buenos Aires junto a los creativos, porque también la realidad, si bien yo
trabajé divinamente bien con creativos de muchos países y de muchos mercados, a mí hay algo que me pasaba que tenía como una empatía y una manera de trabajar con con la gente con la que había nacido, de algún modo, ¿no? Claro. Crecido y demás que en otros lugares, ¿no? Siempre me acuerdo una vez que para un pitch de Ray-Ban me decían, uy, mirá, Pablo, está buenísimo, queremos que lo lideres el pitch, y necesitamos tener este equipo de Asia, porque llevan esta cuenta, porque ya la tienen esta cuenta, entonces tienen la experiencia de trabajar con esta cuenta en Asia, y ni siquiera era mi agencia Saatchi, era la agencia, ponele, no sé, Burnett. Okay. Pero como el pitch es para Canadá, la idea es trabajarlo en Canadá con la gente publicista. Entonces era trabajando con un equipo canadiense, un team de Asia, yo de agencias diferentes, y la verdad digo, me empieza a pasar que no conocía a la gente para poder desarrollar el trabajo, Claro, ¿no? O incluso el talento, ¿no? ¿Cómo hacías ahí, Pablo? Porque a ver, la colaboración random con gente que de pronto te viene a traer, ponle tú que puede ser un experimento, pero lo que sí también es un hecho es que no sabes el talento que está ahí. Un bar inclausurable. El Martínez. Y la realidad, te encontrabas con gente divina y gente bárbara, pero gente con la cual empezabas a sentir que tenía feedback a los 3 días. Ya. ¿Ves? Y ese día ya te ibas. Claro, que es un poco lo mismo que estaba diciendo del cliente, ¿no? O sea, esa misma realidad de toco y me voy, y parece que está increíble, pero no llevaste adelante el proceso completo, ¿no? Y después también te entra lo personal, digamos, ¿no? Yo venía de muchos años de carrera, que por suerte habían estado buenos, y mi papá se estaba enfermando en Argentina. ¿Vale la pena estar haciendo todo este itinerario y de repente no acompañar este proceso? Wow. No, o sea, Claro. y yo creo que el teatro o las artes escénicas, siendo al comienzo de la pregunta, yo creo que a mí en un punto me ordenaba. No, me ordenaba Ok. descubrir algo nuevo, algo que para mí era como una novedad. También me llevaba, o sea, el teatro ocurre en un lugar, en un teatro, en una ciudad, pero es una, digamos, Una ¿entendés? experiencia, y además tiene un feedback justo ahí mismo instantáneo. Yo creo que eso también tiene algo que es lindo, ¿no? Sí, y tenías, bueno, entonces a mí medio como que yo había descubierto una obra que me había gustado mucho, que era Next to Normal, medio de casualidad, pero bueno, ocurrió, porque por lo que te decía de que Dios dirige el tránsito, sentía que me había agarrado una ceniza volcánica en Roma que hizo que era imposible tomar un avión de regreso a Sudamérica, ¿no? Y te variaba, me acuerdo que te ibas de Roma a Milán. Bueno, ahora va a haber un avión que sale, entonces si volás hasta Londres, vamos a poder cruzar. Fue una ceniza volcánica que nos tuvo varados muchos días. Era Dios dirigiendo el tránsito, tirando ahí una ceniza volcánica, ojo. Muy aburrido en aeropuerto, o sea, harto del duty free, harto de la película que veías 800 veces. Entonces, bueno, surge este tema de que a mí me divirtió el poder adaptar teatro en este caso, y que el tiempo muerto de los aviones, de los vuelos largos, de los delays, de los aeropuertos, también podían estar buenos si yo me ponía a adaptar y encontrarme con una cosa nueva, digamos, con algo que fue nuevo. Y al principio no la produje yo esta obra, hice la comunicación, los derechos eran míos, hice la adaptación, y me empezó a gustar mucho. Me gustó mucho el proceso de trabajo, siguió, la obra empezó a andar muy bien y la gente empezó a responder mucho.
Y pero yo un sentía... segundito, espérame, porque te me está yendo muy rápido. Esto yo quiero irme un poquito más a ver, primero, que tengo aquí un flaco en la mesa que me está diciendo que la obra, a ver, una obra que es muy clavada en el tema de la salud mental, digámoslo así. Cuando hablamos de la salud mental es porque hay trastornos psiquiátricos, ¿no? Ahorita no, quiero que me cuente un poquitito. Pero lo que es importantísimo y que a mí me llama mucho la atención es esto que tú decías, primero que es una obra que si bien había ganado el Pulitzer a nivel internacional, en Argentina fue la obra que más tiempo duró y que más exitosa fue, ¿no? Esa adaptación argentina. A ver, yo creo que dentro de lo que es Next to Normal, que se hizo en muchos mercados, en muchos países, no hubo país más fuerte que Argentina. ¿Cómo se logró que 100? O sea, porque hablabas de... Hay gente que fue 100 veces a verla. O sea, se armó una cosa, Pablo, que me parece muy, muy interesante, que es casi una obra que involucra a mucha gente que también se sentía un poco sola, no necesariamente siendo normal. Tú le pusiste un eslogan que es que no todos tenemos algo de not normal, ¿no? Todos somos casi normales, o ser normal no es tan normal, que formaba parte de una canción, pero en realidad formaba parte de una canción porque yo lo metí dentro de una canción, porque me pareció lo más parecido a un eslogan. Claro. Ah, y estaba, esa frase estaba, ¿no? dentro de la obra. Estaba, pero la adaptación, yo creo que las adaptaciones por eso son adaptaciones. O sea, yo creo que también es entender a quién le vas a estar hablando. En este caso era... No, pero me refiero, perdón que te interrumpa, quiero decir, tú la pusiste dentro de... era parte de la obra y luego casi se transformó en el eslogan, ¿no? No, a partir de pensarla como eslogan la metí en la obra. Ah, fue al revés, ok, esa era mi duda, interesante. Sí. Está bueno. En un momento la canción, uno de los personajes dice, but something next to normal would be okay. Ok. Entonces, a mí me pareció que el ser normal no es tan normal. Me pareció que lo contaba y que de alguna manera es un poco lo que tiene esta obra, que esta obra lo que hace es aceptar la casi normalidad que todos tenemos, las piedras en el zapato que todos tenemos, claro. los muertos que tenemos en nuestro placar, en nuestro ropero, digamos, ¿no? Aprender a lidiar con las cosas que te duelen o con tus miedos, ¿no? Claro. Esa es una de las cosas geniales que tiene Next to Normal, y yo creo que Next to Normal fue perfecta para Argentina, porque primero Argentina es una sociedad muy psicoanalizada, Buenos Aires. Sí, creo que tienen la mayor cantidad de psicoanalistas por cabeza, ¿no? Esta obra Casi Normal la hicimos 10 años en Buenos Aires, y yo, no un proyecto inmersivo que hice más tarde, pero la obra Casi Normales, que eran los derechos míos también para España, 3 meses estuvo en España. Ah, imagínate. Hay cosas que dependen mucho del target, ¿no? Y bueno, pero en también, España además lo hiciste, en España lo hiciste además también muy interactivo, le empezaste a meter también cosas. Pero eso fue mucho después. Ah, ok. Eso fue mucho después, eso fue el año pasado. Claro. Porque, claro, una de las cosas que me pasó a mí también es que cuando yo me voy de Saatchi & Saatchi, y tuve un non-compete de 2 años casi. Claro. ¿No? Y ese non-compete hizo que yo me pudiera tirar más de lleno con... Obligado casi, ¿no? No podía trabajar para marcas, no podía trabajar en publicidad, pero perfectamente podía trabajar en artes escénicas. Claro. ¿No? Y podía trabajar en entertainment, ¿no? Y básicamente también eso ahí coincidió con lo que fue el comienzo, luego fue pandemia, ¿no? Y me permitió desarrollar con los autores originales de Next to Normal, me permitió desarrollar una idea inmersiva donde llevamos a la obra, donde integramos a la gente, a la historia, al público, ¿no? En un estudio de tele, ¿no? Era un estudio original de televisión en Barcelona. Lo hicimos en inglés con subtítulos en catalán y en y donde llevamos aparte del cast original de Broadway, un director inglés y elenco también inglés, el psiquiatra
que en vez de ser un personaje físico en el espacio, pasó a ser por Zoom, casi como fue todo el tema de psicoanálisis durante la pandemia. Claro. ¿No? Y era una mega figura llamada Adam Pascal, de un musical icónico llamado Rent, histórico. Y nada, hicimos toda esa movida en Barcelona. Y fue divina y anduvo bárbaro. Pero previamente, unos años atrás, yo había hecho Casi Normales de manera tradicional en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, y fue muy tranquilita. No es que tuvo la explosión que tuvo en Argentina, claro. Le llevamos un montón de aprendizaje por todo lo aprendido en Argentina, pero la realidad es que evidentemente también la gente en Argentina, en Buenos Aires, va al teatro a buscar otras cosas. Beyond Entertainment. Okay. España estaba mucho más basado en, mirá, yo no sé si tengo ganas de ir a cuestionarme estas cosas sobre salud o sobre bipolaridad o sobre trastornos obsesivo-compulsivos y todo eso. Un bar inclausurable. El Martínez. O sea que sí necesitaba de cultivo una sociedad que en este caso, que le encanta además hablar del tema, que es algo que bueno, y yo lo veo, por ejemplo, si pienso, por cierto, salud, dale, que aquí nos trajeron ahora sí la champaña bien. A ver, pasas por un Casi Normales, luego haces Camarera una vez en la vida, y ahorita vuelves con Querido Evans, que de alguna manera tiene una relación, yo la siento más fuerte con Casi Normales, hablando de justamente en este caso de la ansiedad de los adolescentes, de cómo el adolescente se siente solo, y tienes entonces ahora un público joven con los papás que van al teatro, ¿no? Pero ¿qué aprendiste ahí? Porque yo siento que en esa elección de adaptaciones que tuviste, haciendo la primera Casi Normales, y luego Camarera una vez en la vida, que no necesariamente abordan tanto el tema de salud mental, pongámoslo así, y vuelves a un Querido Evans. ¿Cómo te está yendo con esa apuesta? Porque ahí redoblaste otra vez al mismo tema, ¿no? Mira, lo que para mí tienen en común Casi Normales, con Waitress, con Once, con Querido Evan, o con otra que se llamaba Criatura Emocional de Eve Ensler, la autora de Monólogos de la Vagina. Yo creo que tal vez tienen en común, antes de ir a los puntos en común más fuertes entre Querido Evan y Casi Normales, para mí lo que tienen en común es algo que yo definitivamente traigo a la publicidad, que es cuáles son las temáticas que te permiten generar una marca. Claro. ¿No? Una marca, un movement, ¿no? O sea, para mí, los pañales Pampers desarrollaban una comunidad de padres, claro, que seguían. PlayStation era otra comunidad, ¿no? Y yo decía que, y yo también de todo este tema con Saatchi & Saatchi se desarrolló esta teoría Love Marks, ¿no? Que es, claro, que las marcas, linda, muy linda, un vínculo con la gente, como un vínculo de amor y de respeto, casi como un vínculo que uno establece de una persona con otra persona, ¿no? Entonces yo lo que sentía que todas estas obras, ¿no? Trataba de encontrar, bueno, ¿cuál es el vínculo que se puede desarrollar entre esta obra / marca con la gente? ¿No? Y de repente había visto otras obras que me gustaban mucho, pero yo sentía que no podíamos desarrollar un movement. ¿Entendés? Ok, eso es un buen filtro entonces, desde el punto de vista de elección, y decir que realmente generemos una comunidad, un movimiento alrededor del mensaje de la obra, del mundo en el que se desarrolla, del target incluso. En este sentido, Casi Normales, ya desde el título, en inglés es next to normal, cerca de lo normal. Sí. ¿No? Sí. Y a mí me gustó mucho esta cosa ya del título en plural, Casi Normales. Sí, porque es verdad, ahí hay una primera adaptación interesante desde el mensaje. Los que están arriba del escenario, los que estaban en el costado, los que están abajo, o sea... Inclusivo, ¿no? Es totalmente inclusivo. Esta cosa de, che, mirá, de hecho,
nuestro elenco original no era un elenco de famosos. Yo quería que la gente que estaba abajo en la platea podía estar ahí arriba del escenario. Ah, interesante. Y yo creo que la realidad, la base del inmersivo, bastantes años después, lo de Barcelona, también tuvo que ver con ver de qué manera la gente se involucraba y se metía dentro de la historia. Porque el inmersivo fue meter a la gente literalmente adentro de la historia. Porque el público estaban en el mismo lugar. Claro. Y yo creo que eso viene de lo que empezamos a experimentar, ¿no? Nosotros con la gente volviendo a Casi Normales, 100 y pico de veces, y muchos. Qué loco. ¿Entendés? Iba gente sola al teatro. El teatro generalmente es una actividad de a dos. Claro, social. Iban solos. Y otra cosa que funcionaba increíble con Casi Normales, que iban los domingos. Ah, mira tú. Era domingo medio como de misa, ¿viste? Una cosa Claro. religiosa. Y la religión es una marca también. La religión es un mood. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, un poco fuimos viendo toda esa cosa que fue pasando. Y en ese periodo de tiempo ahí veo en New York, en un teatro muy chiquitito, en el Off-Broadway, veo Dear Evan Hansen. ¿No? Yo estaba Casi Normales y fui porque el director de Dear Evan Hansen era el mismo director de Next to Normal, original. Ok. Entonces dije, bueno, como sé, me gustaba el trabajo de este director y demás, dije, bueno, a ver qué está haciendo. Y fui y me encontré con una obra impresionante y sentía, che, esto es un Casi Normal, pero esto es un Casi Normales muy centrado en los más jóvenes. Muy centrado en los más jóvenes. Y en un punto yo sentía que tenía más esperanza que Casi Normales. Ok. Aceptate las piedras en el zapato. Claro. Tenés. Vive con eso. No hay. ¿Sabés qué? Al de al lado le pasa lo mismo y al de allá le pasa lo mismo y a todos les pasa. Todos somos Claro. por A, por B o por C. Y en este caso, yo lo que creo es que Evan es un Casi Normal, digamos, el personaje central, Sí. que es un adolescente que está terminando el colegio secundario, digamos, que tiene mucha ansiedad, que tiene mucha fobia social, que está haciendo un tratamiento psicológico en el cual se tiene que escribir cartas a él mismo. Por eso se llama Qué lindo. Querido Evan. Querido. Ok. Así, digamos, en inglés, Dear Evan Hansen. Yo preferí quitarle el apellido. En Argentina me daba medio alemán, ¿viste? Sí. Entonces, querido Evan, sentí que tenía una cosa más amorosa. Claro. Digamos, ¿no? Y yo lo que siento que es un chico al que le pasan un montón de cosas y que se está descubriendo, como se descubren todos los jóvenes, que necesita ayuda y que necesita entender, antes que nada, que hay que saber pedir ayuda. Que eso es dificilísimo, y más a esa edad. Es un lío tremendo. Y en ese sentido, me parece que como dramaturgia y como obra, es más optimista. Porque de alguna manera te muestra un camino. Y aparte, como vienen los padres, como vienen los hijos, o sea, yo creo que ahí están viendo esta necesidad grande de levantar la mano, ¿no? Levantar la mano cuando estás en el horno, digamos, cuando estás knockout, ¿viste? A ver, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Mateo, el más grande, tiene 16 años, ¿no? Y es tan importante, digo, y tú lo habrás vivido tú también siendo papá, Pablo, esta cosa de que realmente identifiquen, no, lo que pasa es que algo me está sucediendo y tengo que ir a buscar ayuda, y aunque qué bueno, yo no sé si tú cómo lo has visto, Pablo, pero yo cada vez veo más como el tema de la salud mental como muy de moda, ¿no? Antes era algo de lo que no se hablaba tanto, etcétera. Bueno, en Argentina siempre fue como un tema muy claro, pero en general creo que hay una cosa, sobre todo estas nuevas generaciones, de
a ver, sí, tengo un problema, ¿no? Voy a hablar de eso. Claro. Mira, yo creo que en ese sentido esconder los problemas es un lío, es un problema. Es un problema, sí. Viste que los últimos Juegos Olímpicos fueron muy increíbles con respecto a lo que fue salud mental. Sí. Y se empezó de salud mental, especialmente post pandemia, donde todo creció, digamos, las crisis y los conflictos y los trastornos crecieron todos en un 25%, ¿no? Sí. Wow. Nada, la máxima causa de mortalidad en menores de 20 años es el suicidio. Digamos, de mortalidad en jóvenes, ¿no? Y la salud mental es un tema, y los últimos Juegos Olímpicos empezaron todos estos casos de los deportistas que necesitaban exactitud, precisión y demás, y claro, levantar la mano y pudieron decir, no puedo participar. No soy una máquina, no soy. Soy una máquina. Y a los deportistas les habían enseñado a todos que no tenían que mostrar debilidades. Es verdad. ¿Y cómo es? Hasta este momento los deportistas eran como de otro planeta, ¿no? Tú eres deportista, con lo cual tú tienes que ser perfecto y estar al tope siempre, ¿no? Espérame, no. No podés tener esas dificultades, ¿no? Entonces es como que, de alguna manera, me parece que lleva hacia un lugar que, y sobre todo también con todo lo que pasa a partir de la pandemia y demás y todo, donde la realidad, la gente empezó a tener menos miedo de mostrar sus debilidades. Eso está increíble. El Martínez es el Martínez. Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no? Porque además le hace falta al mundo, ¿no? O sea, digo, tú lo habrás visto. Nos ha tocado, yo creo, Pablo, un arco narrativo muy, muy rápido, ¿no? O sea, si yo por ejemplo, recuerdo de las campañas que se hacían, y aquí hablando del tema, porque viste que al final la comunicación termina siendo un reflejo de cómo se está conversando la sociedad, ¿no? Y tuve muchas de las campañas que se hacían en una época donde efectivamente se escondían los problemas, y unas veces era como todo y ves lo que pasa ahora, y sí te das cuenta que hay un cambio, hay un switch, ¿no? Y eso me lleva, por ejemplo, a esto que hiciste tú en una época que tiene que ver con esta parte experiencial de la que estamos hablando. O sea, yo creo que una de las cosas que me gusta del trabajo que estás haciendo y que has hecho ahorita del campo global, que me lo comparo y llego a, y que es inevitable obviamente la referencia, que es la batalla de la superficie, ¿no? O sea, ahorita que hablamos de estos deportistas, ¿no? En este caso Federer y Nadal, que de alguna manera eran los perfectos en esa época, pero cada uno en su superficie. Y como tenemos acá algunas generaciones nuevas, que viste que luego no, 2007 parece que fue hace el siglo pasado, básicamente teníamos a un Nadal que era el maestro de las canchas de arcilla, y teníamos a un Federer que era el maestro de las canchas de pasto, ¿no? Y a ti se te ocurre, pero que creo que eso es lo lindo, porque es algo que ocurrió un día. De alguna manera es una obra de teatro para mí, ¿me entiendes? O sea, fue poner los dos jugadores más importantes del momento, cada uno en su lado de expertise, a demostrarle al resto cómo ellos hacían su performance. Sí, una apuesta, ¿no? Una apuesta teatral. Sí. Coincido. Mira, ahí coincidió mucho. Y volviendo a lo de que Dios dirige el tránsito, ¿no? Yo creo que ahí coincidió mucho con una tendencia que estaba en la industria y en la publicidad, y que estaba muy liderada por quien era mi jefe en ese momento, que era un australiano, Bob Isherwood, claro, ¿no? Que nos planteaba esta necesidad de salir a buscar las ideas bigger than ads, ¿no? Ideas más grandes que avisos. Uh-huh. ¿No? Y Bob nos challengeó mucho a todos, a los que éramos, te digo, sus creativos en aquel momento. Estaba Fabio en Brasil, estaba un Tony Granger en New York, un David Rowe en Londres. Sí, puro cuarto bate, como decimos en mi país. Sí, Latinoamérica, totalmente. Yo estaba en Latam, ya bueno.
Y nos desafió mucho hacia eso, ¿no? A eso de crear y generar las ideas más grandes que avisos. Y así como yo te puedo decir que años más tarde me complicaba mucho saltar de país en país y de región en región, cuando surge esta idea, yo dije, che, a mí esto me parece que definitivamente hay que hacerlo, es imposible no hacerlo. O sea, si esto apareció en mi cabeza, no hacerlo, no me voy a dar el lujo de no hacerlo. Está muy bueno. ¿No? Obviamente hubo un momento que hubo que dejar descansar la idea. Bien. Si bien yo soy muy obsesivo y la obsesión acá me ayudó, pero también tuve que entender, soy muy ansioso también, tuve que entender que había momentos que había que dejar descansar y había que esperar cuándo era el momento indicado para que esto ocurra, ¿no? Mi madre dice que esto surgió porque yo dibujaba mucho tenistas, ¿no? Yo en vez de dibujar a Spider-Man o a Superman dibujaba a Bjorn Borg, a Metro, a Vilas en Argentina, dibujaba mucho eso. Y dibujaba mucho los Grand Slams. A mí me encantaban los Grand Slams. O sea, entonces te dibujaba Wimbledon y te dibujaba el Pasto y dibujaba Roland Garros. Era siendo muy chico. Qué bueno. Y bueno, un día estaba aterrizando en Miami y veo un estadio de béisbol y veo pegadita la tierra y la tierra ahí naranja al lado del césped, ¿no? Entonces vi eso y dije, esto es una cancha de tenis mitad y mitad. Buenísimo. ¿No? Qué gran momento en un avión viendo una cancha de béisbol y diciendo, espérate un segundo. Sí, hay algo. Sí, y medio de confortuna también, porque yo, la verdad que estaba como harto de volar y tenía todo súper premeditado siempre, y mi carrión estaba recontra. Yo tenía como siempre a tiro una t-shirt negra, una t-shirt blanca, una camisa negra, una camisa blanca, un jean, zapatillas para correr. Ese era mi kit. El kit. Uh-huh. Y no viajaba con equipaje, o sea, no despachaba. Y me encontraba con que para mí, sobre todo los vuelos largos, siempre quería pasillo, no quería la ventana, ¿no? Uh-huh. No me preguntes por qué no conseguí en esa oportunidad el pasillo y aterricé en esa ventana y en esa ventana vi eso. ¿No? Que no lo hubiera visto. Estas cosas del hombre y la circunstancia. Estar en el momento diferente que te lleva a encontrar otra cosa que no había visto. Sí, y eso de repente apareció también en un momento donde Bob Isherwood nos desafiaba a esto de las ideas más grandes que avisos, y así como me quejaba moverme por muchos lugares, también me permitió, entre otras cosas, encontrarme con Rafa Nadal en París. Wow. Hablar de la idea y mostrarle una foto de una cancha retocada que yo había hecho, un dibujo. Increíble. Y contando un poco todo esto y qué pasaba con Bjorn Borg, que era el último tenista que había ganado en ambas superficies. Wow, qué momento, ¿no? Fue increíble. ¿Qué momento? ¿Por qué? Fue increíble porque eso fue un momentazo. Creo que ese día, viste, cuando decís, che, no, me daba cuenta, no estaba en Francia ahí. Como que no paraba de sonreír yo. Viste, cuando venía un reflejo de espejo, de auto, de lo que sea, lo estaba viendo, y estaba una sonrisa que era imposible que saliera de la boca. Entonces yo, ahora vamos, bueno, ya fuimos por Rafa, ahora vamos por Roger, y yo estaba presentando, me acuerdo que tenía que presentar en México una campaña de Ariel, tenía a Ariel por un lado y tenía a Federer por otro. Decir, bueno, Y me acuerdo que estaba Federer como esperando, viajó mi abogado Alejandro Figueiras a Shanghái, al máster, a caso contar la idea allá y todo eso.
y se alinearon los planetas y ocurrió porque al poco tiempo se estaba inaugurando un estadio en Palma, un velódromo en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca. En la ciudad de Rafa. Y entonces ahí surgió la posibilidad de decir, bueno, ok, necesitamos empezar este estadio con un evento de muy alto perfil, un evento global. En ese sentido, Bilbao competía con el Guggenheim y Valencia con la ciudad de las artes y demás. Claro, y España, cosa tan próspera. Claro, llegaste al momento preciso, ¿no? O sea, tendrías que haber... La cantidad de alineación de planetas... No, pero cuéntame, Pablo, ¿cómo fue el momento en el que te aprueba Nadal, ¿no? Porque creo que ahí arranca todo, ¿sabes? Porque era un pitch... En realidad, que me aprobaron los dos y que justo los dos tenían la misma empresa que era IMG, que era la empresa de agente. Claro. Rafa, cuando me dijo a mí, no, sí, le dice... Carlos Costa, su agente, ¿te gustaría jugar este partido? ¿No? Sí. Por otro lado, digamos, yo hace relativamente poco escuchaba un artículo, una entrevista a Novak Djokovic diciendo que era la foto más linda de tenis que había visto en su vida. ¡Wow! Qué bueno tener eso, porque además si lo piensas desde el punto de vista de Nadal o del mismo Federer o de cualquier otro tenista, que están acostumbrados toda su vida a estar dentro de estos límites así establecidos y así es, y de repente se les cambia, no las reglas, porque las reglas del juego siguen siendo las mismas, pero se cambia el metaverso de alrededor, ¿sabes? Como que de repente tengo la posibilidad de jugar en algo que nunca lo había... O sea, desde el punto de vista de innovación y de experiencia para el tenista como tal, era una linda puesta en escena, ¿no? Esto es El Martínez. Y aparte también a favor, tanto Federer como Nadal siempre eran tenistas de un perfil muy alto. Claro. Entonces creo que de alguna manera son personas como también muy comerciales que entendieron que era algo. La realidad es que la batalla de las superficies ocurrió ese año, pero se sigue celebrando todos los años. Claro. ¿Entendés? O sea, todos los años vuelve, todos los años tenés gente que o sea, aparece en los libros de tenis como un momento histórico. Qué bueno, ¿no? Qué increíble quedarte con ese check histórico. Ese año, el partido ese se vio más que la final de Wimbledon de ese año. ¡Wow! Y la batalla de las superficies, ese día, que fue un 2 de mayo, o el día siguiente, el 3 de mayo, salió en las portadas de los diarios de todo el mundo. ¡Wow! Entonces, digamos que en ese sentido, es esto que te lleva a que no hay nada más poderoso que una idea. De acuerdo. La verdad es que fue algo como muy relevante, y también este tema de que las marcas y las agencias de publicidad entendimos que lo que nosotros hacemos es entertainment. Exactamente. Yo creo que ahora, bueno, yo puedo estar haciendo obras de teatro y generar movidas alrededor de las obras de teatro, me permite estar en Buenos Aires, que es donde quiero estar, y demás, o sea, entre otras cosas. Pero por otro lado, yo lo que hice, o sea, lo inmersivo de Barcelona el año pasado, de llevar una obra de teatro y meter a la gente adentro en la obra de teatro, o sea, creando como una experiencia totalmente nueva, y eso está más cerca de hacia donde está yendo mi cabeza ahora, ¿no? Buenísimo. A generar estas cosas nuevas, eventos. Y experiencias, ¿no? O sea, porque el entretenimiento a través de la experiencia y digamos, yo veía en La Nación, ¿no? Te definían como, es el productor de los musicales de culto en la Argentina. Y yo decía, bueno, no, para mí siempre Pablo del Campo fue el gran creativo publicitario que llevó del 99 al 2016 su agencia en el Gone Report 10, ¿sabes? Uno de los más premiados del... Entonces, ahí hay un tema de reinvención, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes, Pablo, cuando tú ves
porque ese acabas de dar un gran checkmark, ¿no? Más allá de que yo te puedo agarrar y decir todos los más de los 90 premios, 90 leones, más todo. Llegado a este punto, cuando empiezas a hacer como para atrás y de dónde está tu cabeza ahorita, ¿cómo se siente? Y mira, a ver, yo lo que tengo claro es que primero, en general, yo creo que lo que siempre tuve en general es un tema de ganas y de deseo. Yo creo que en ese sentido es algo que no sé, habré nacido con eso o lo habré heredado, no sé eso. A mí no lo sé. O sea, las circunstancias hicieron que, o el hecho de repente también de estar en Argentina, un país con tantas crisis y con tantos años de tantas crisis continuadas y que no se terminan, que te llevan un poco a estar inevitablemente muy despierto. A ver, a veces me encantaría necesitar menos adrenalina. Sí, okay. A veces me encantaría, si querés, algo un poquito más, menos vertiginoso, ¿no? Okay. Pero en realidad que por otro lado me pasa que yo necesito que siempre haya un momento del año donde me esté pasando algo que genere mucha adrenalina y vértigo. Me imagino o más bien no me imagino lo que debe ser el vértigo que se siente la primera noche de una puesta en escena de una obra que adaptaste, ¿no? O sea, ese momento debe ser, wow, como una montaña rusa, ¿no? Y el proceso de adaptar es alucinante también. Sí, ¿no? ¿Cómo es ese proceso creativo, Pablo? Porque volviste de alguna manera a la escritura, a agarrar el texto y analizarlo y adaptarlo ahora a una realidad argentina. Es divino, porque es primero que, a ver, la adaptación de Diario de Vacancia en Querido Evan fue 6 meses, llevó más o menos. Wow. Y también, digamos, también me permitía cosas como muy interesantes, viste, de que así como te contaba al principio lo de los aviones, que adaptar me permitía vuelos largos y demás. O sea, mi pareja vive en España, ¿no? Ok. Y estaba de gira en muchas ciudades, entonces yo me la pasaba en trenes adaptando, ¿no? Qué bueno, qué gran escena. Divino, viste lo que es trenes divinos, que está yendo, sí. Yo qué sé, vas para el sur de España y es alucinante, vas para el norte, no puedes creer. Claro, sí. Y el proceso de adaptar en trenes fue algo que me pareció, pero increíble. Y también es un proceso de equipo porque también trabajo con gente para adaptar, no estoy yo solo. Es colaborativo. ¿No? Es colaborativo, pero tiene una cosa muy increíble que te mete muy en el hueso de la historia. Cuando empiezas a buscar desde sinónimos o cuando empezás a buscar rimas, sobre todo en las canciones. Claro. Y la desarmás toda y la volvés a armar, ¿no? Y entonces tiene una mezcla de literatura, tiene una mezcla de matemática, claro, ¿no? Por las rimas. Es un Scrabble, por otro lado. Te encontrás como que tenés cantidad de cosas y ese proceso hace que realmente pasás a conocer la historia y pasás a conocer los personajes de una manera muy, muy profunda, ¿no? Personajes que no crees, porque yo no soy el creador de la historia de Casi Normales, no soy el creador de la historia de Querido Evan, digamos. O sea, yo hice la adaptación al castellano, al español, que me encanta hacer, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que tenés el libro y que te sentís seguro y sólido con el libro, y obviamente lo compartís con los autores y demás, ahí entras en el proceso de elegir bien al equipo. Claro. ¿Quién lo va a dirigir? O sea, a mí la idea de dirigir no es una cosa que me haya gustado mucho. No tengo esa paciencia, no tengo el conocimiento técnico de repente para dirigir, pero me gusta elegir antes que nada muy buenos directores
para poder trabajar. Y mismo que el equipo y que los directores y que las distintas áreas entiendan que mi manera de jugar es diferente a la del resto de los productores. Que digamos que en ese sentido sigo actuando como un director creativo general de agencia. Un bar inclausurable. El Martínez. ¿Y cuál tú ves que, porque te toca trabajar con nuevos talentos, ¿no? Ahorita, de repente, un director de teatro, el actor, otro, quizás un productor. Cuando tú hablas con ellos, ¿dónde ellos encuentran esas grandes diferencias y qué le estás trayendo tú de la otra industria a esta? Mira, yo creo que lo que yo trato de plantear es, yo necesito acá construir una marca. Yo necesito generar un landmark. Yo necesito generar que se establezca una lealtad que vaya más allá de la razón y que la gente vea esto y tenga ganas de volver. Wow, muy bien. Sí, ya el approach desde el vamos es totalmente... Entonces, de alguna te voy a volver loco, en el buen sentido, para que eso pase. ¿Entendés? O sea, te voy a llevar hacia ese lugar para que eso pase. Ojo, y de repente digo, nada, lo que yo elijo no es ni lo más taquillero, ni lo más popular, ni nada, no es eso. Pero un poco como vos hablabas de la nación, de lo que planteaba la nación, lo de culto, ¿no? De las historias de culto. Bueno, la realidad es que y sí, es lo que yo elijo, digamos, ¿no? Es como elijo cosas que yo sienta que puedan tener esas capacidades de generar el de vínculo con la gente. Y lo lindo de eso, además, que lo sabemos, es que está yendo a un público de culto, pero que se convierten tan adoradores de ese mundo, de esos personajes, etcétera, que traen a otros que de alguna manera sean también parte de eso, ¿no? Desde ese lugar. Y además, si repiten, evangelizadores, y si repiten, bueno, ni hablar, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ves tú? Es esta parte que me parece además muy linda. Cuando yo veía tu historia, ponle con Manuela, ¿no? Entendiendo que tu hija está en el ámbito musical y que, digamos, de teatro, y es actriz, cantante, entiendo también, o sea, y me recordaba, por ejemplo, otro gran amigo que es Figueroa Reyes, que entró, se redefinió con su carrera de publicista porque su hijo era gamer, ¿no? Y de repente entró al mundo del gaming. Y veía contigo, y ambas experiencias, y te lo pregunto, me parece también que es lindo como reinvención hacerlo con alguien que quieres mucho y de repente entrar en ese mundo, ¿no? Sí, mira, yo creo que tiene que ver también con muchas cosas el punto en común que yo tenía con Manuela mucho era el teatro, ir al teatro, ¿no? Yo yo me separé de la mamá de Manuela cuando ella tendría unos 8 años más o menos, y en un momento explosivo de mi carrera publicitaria. Explosivo, y yo me la pasé en las dos principales ciudades teatrales, que son Londres y New York. Y a Manuela le iba relativamente bien en el colegio, a medida que fue creciendo y demás y todo. Y en el colegio le permitían que cuando yo estaba trabajando en Nueva York especialmente, digamos, ella pudiese venir conmigo. Pero ella, por un lado, seguía trabajando, estudiando para el colegio, pero también hacía muchos seminarios y hacía un montón de cosas, y el teatro era el lugar donde nos encontrábamos mucho, ¿no? Y veíamos cosas, muchos títulos y demás. Y yo creo que ella fue una gran motivación para mí, para generar, para desarrollar Casi Normales, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Casi Normales haya estado 10 años en cartel, ¿no? 10 años en parte también tiene que ver con Manuela y con la satisfacción que a mí me generaba compartir este proyecto con ella, digamos. Era un gran estímulo para mí, que me generaba muchas ganas de desarrollar un montón de cosas y un montón de movidas, yo qué sé. El hecho de que el elenco argentino haya ido a actuar a Broadway, que los de Broadway vinieran a Argentina 3 veces, claro. No sé, yo qué sé,
también, bueno, ir a Madrid con la obra y demás. Entonces, yo creo que en ese sentido, Manu fue muy importante dentro de todo este proceso, digamos, ¿no? Qué lindo además también esa influencia que tienen de repente los papás y poder enfrentar, porque al final del día, obviamente es ella trayéndote a ese mundo, pero tú de alguna manera enseñándosela, ¿no? Un poco como lo que también te pasó a ti de chico, ¿no? Cuando fuiste con Manuel García Ferré y que te llevan tus papás a conocer al que es, bueno, el Walt Disney argentino. O sea, cómo de repente estar en contacto con ciertos personajes o cierta escena hace que uno vaya para un lado, ¿no? Sí. La realidad es que sí, digamos, yo qué sé. Ahí yo creo que está la tremenda responsabilidad de los padres. Claro. De poder, digamos, o sea, a ver, hay chicos que se hacen solos y que son espectaculares y demás. Los papás los influirán desde otro lugar y a lo mejor sin darse cuenta, digamos, ¿no? Claro. O sea, yo qué sé, en ese sentido, conocer a García Ferré, que era el Disney argentino, el que creaba unos personajes que son emblemáticos en nuestra cultura, en la cultura argentina y demás. Y sí, para mí fue un momento impresionante, fue para un cumpleaños mío. Claro, increíble, qué gran regalo, ¿no? Un regalo, pero muy creativo, muy de pensamiento lateral. Evidentemente, eso salió de mi mamá o de mi papá o de los dos. Claro. Pero la realidad es que fue algo muy, muy relevante en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo de Manu ahora está, por ejemplo, Manu ahora no quiere trabajar conmigo. ¿Entendés? Claro, y se entiende también, ¿no? Esto, digamos, hacer otros proyectos, también está muy metida ahora en todo el tema del doblaje. Pega también con otras cosas que yo hago, evidentemente, pero bueno, pensándolo ahora, en este momento te lo digo, ¿no? Claro. Digo, la realidad es que creo que hay algo muy interesante cuando ella era más chica, que en poder acompañar este proceso fue como muy bueno, y para mí fue un estímulo muy muy grande el hecho de que ella estuviese dentro de todo este combo, ¿no? No, pues salud por los hijos, por los buenos regalos de cumpleaños, chicos. La verdad que cumpleaños, por supuesto. Pablo, la verdad que yo de las cosas que disfruto de este pequeño bar es poder inspirarnos un poquito, y creo que nada, muchas de las cosas que dice caen en lugares. Mira, ahí hay uno que está tomando nota. De verdad que increíble, Pablo. Mil gracias por tomarte este traguito conmigo. Vamos a dejar abierta la champaña ahorita, digamos. Sí, bien. O sea, dentro de esta Costa Azul donde estamos, ¿en qué área estamos de...? Estamos aquí, fíjate, aquí al ladito de enfrente está la Croisette, con lo cual está el Martínez, ya sabes que aquí... Ok, pero se ven Los Ángeles por ahí cerquita, me parece. Sí, claro, si uno se ve con... Barrio es, pero bueno, es un lugar... Buenísimo, Pablo querido, de verdad que buenísimo, me encantó esta champaña teatral. Está muy bien, bueno, bárbaro, gracias. A ti. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Bueno, y me quedé tranquilo viendo ese musical que se había producido sin yo quererlo en el Martínez, cuando las cortinas se abrieron y François entró en una especie de autoexploración creativa. Bueno, y me di cuenta que cantaba muy mal, pero no había más que hacer, más que aplaudirle, porque François, vale, tampoco nos vamos a poner así. Pablo dijo que no lo iba a contratar nunca, y en ese momento se armó la de Dios, porque él se ofendió y no hubo más que sacar más champaña. Así que, Ahmed, ponte alguito del musical que le dio por cantar a nuestro compañero, ¿no? Como para terminar esta noche coquetona y musical. Bueno, muchachos, pues nada, espero que esto sea solo el inicio de esta noche y que de aquí pica y se extienda.
supiera el porqué de tu miedo. Yo no entiendo si el miedo es por mí. Si dejaras que yo pueda acercarme, es que algo cambió y no lo vi. Yo estoy siempre acá. Tú sabes que al final soy el que te conoce, soy el que te cuido, soy el que está pensando en vos. Soy el que te sostiene y si crees que yo no sufro por vos, vos no sabes quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vos no sabes quién soy yo. Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz, Marley Figueroa desde LA. Investigación y booking, Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Dirección de arte y redacción, Ángela Forti desde Madrid. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar improvisadamente meticuloso.